A través de Frecuencia Interactiva, Comunidades Terapéuticas de México, Adicciones a la Carta. Y estamos muy contentos porque una vez más vamos a compartir el micrófono, mi estimado amigo Miguel Ángel. Buenos días, Miguel. Buenos días al público, buenos días, estamos aquí a la orden. Y también nuestra compañera Maripili, creo que todavía no se conecta. Ya está conectada. Ya estoy aquí. Mi queridísima y colega, compañera de muchas batallas, Maripili Llanos. Buenos días. Buenos días. Y bueno, y el tema de hoy es un tema por demás importante y que sabemos que es un tema que a la fecha sigue siendo central no nada más en la rehabilitación del alcoholismo y la drogadicción y la codependencia, sino en muchas otras áreas. Y el tema es salud y enfermedad mental en el alcoholismo y la drogadicción. ¿Cómo escuchas el tema, mi estimado Miguel? Pues demasiado fuerte, profundo, sí. Exacto, y finalmente pues ahí desde el momento en que nos dicen mental, ya sentimos como que de repente el golpe agresivo emocional, ¿no? Dices, ¿qué pasó? Yo no soy de aquí. Entonces sí, finalmente es muy importante, muy necesario y vital, ¿no? Claro. Definitivamente. ¿Qué opinas tú? Pues a ver, Maripili, dinos. Ajá. Claro que los alcohólicos lo pueden percibir, ¿no? Como agresivo, pero claro que es una enfermedad mental y claro que entonces es de nuestra ventanilla, ¿no, Toniel? De la ventanilla de los psicólogos. Claro. También, justo por eso, porque no solamente es la parte física o la parte espiritual de la que hablan en AA, sino la parte mental, claro, que es la tratamos nosotros. Así es. Y es un tema importante y central en ese sentido. Porque si se dejara de lado, ahorita que dices espiritual, ahorita que dices física, ahorita que comentas que es mental, o sea, es como si fuera una mesa de 3 patas, ¿no? Si no atiendes una de las áreas, se cae la mesa, no sirve. Eso me parece un enfoque muy integral lo que estás comentando ahorita. ¿O cómo lo escuchas, mi estimado Miguel? Sí, definitivo, sabemos que la enfermedad, en este caso, sobre todo en lo que es la adicción del alcohol, las drogas, pues tiene las 3 fases, ¿no? Física, mental y emocional. O sea, en este caso espiritual. Finalmente sí, son las 3 partes, ¿no? En donde realmente debemos de saberlas tratar. No podemos separarlas en este caso, sino tratarlas de manera integral, así como lo dijo atinadamente nuestra compañera. Y finalmente sí, en este caso la psicología es tan importante. ¿Por qué? Porque nos lleva a un enfoque, en este caso de la parte mental, en donde tenemos que trabajar, ¿no? Por eso es tan importante detectar en el momento en el que realmente necesitamos de la ayuda para poder entender que sí hay la solución, sobre todo, y que realmente tenemos que irnos hacia un enfoque
en donde realmente vamos a tener la oportunidad de poder sacar adelante todo aquello que realmente hasta hoy fue nuestro infierno, todo aquello que nos impedía finalmente saber que pues en un momento dado podíamos tener la atención. Lo que nos dicen, ¿no? Sobre todo pues la mayoría de los alcohólicos, y en este caso los adictos o inclusive codependientes, es que no puedo, es que nadie me puede ayudar, nadie me comprende. Bueno, ni Dios me comprende, dice, ¿no? Y no, finalmente están lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque finalmente están separando, ¿no? O sea, finalmente tratan áreas aisladas de su propia sufrimiento y padecimiento emocional, la enfermedad, ¿no? Y finalmente, pues aquí es donde realmente vale la pena saber y conjugar exactamente esta situación para poder llevar a cabo esa ayuda y finalmente poder decir antes que nada que sí se puede, que realmente hay los medios y las formas para poder sacar adelante esto y que no es cosa del otro mundo, sencillamente es una situación tan sencilla de empezar por la palabra más importante, quiero, sí quiero, ¿cómo? Pido la ayuda. ¿Qué les parece? Muy bien. Oye, Billy, una pequeña definición, así muy breve, que no comprometa mucho, de enfermedad mental. ¿De enfermedad mental o de alcoholismo? De enfermedad mental. De hecho, casi se parecen, ¿eh? ¿Mandé? Pues sí. Entonces se parecen. Una definición breve, híjole. Pues es que breve, no, sí me voy a comprometer, Otoniel, como... Bueno, como entonces grande. O sea, no, justo es que yo ahorita escuchaba, a mí hay una definición de alcoholismo que ahorita que escuchaba hablar a nuestro Miguel. Compañero, a mí la definición de alcoholismo que más me gusta, y creo que de ahí también podemos partir, es esta que dice, que hablaba Jung, ¿no? Que el alcoholismo es una enfermedad espiritual en cuyo fondo radica la búsqueda del hombre por sentirse completo, ¿no? Claro. Creo que sentirse completo es una necesidad humana básica, ¿no? Claro. Y justo en esta enfermedad del alcoholismo siempre sentimos que algo nos falta, ¿no? Sí. Que tiene mucho que ver con esta enfermedad mental de la que estamos hablando aquí. Claro. No sé cómo lo escuchan ustedes. Sí, lo que pasa es que la enfermedad mental es aquel cuadro sintomático que nos aleja de la conducta normalizada, digamos, de todos los ciudadanos, así como que a veces le llaman enfermedad mental, otras veces le llaman audacia, otras veces le llaman liderazgo, y hemos ponderado a veces, ¿no?, la enfermedad mental como algo muy valioso en los seres humanos. Ay, tú estabas diciendo por otro lado. ¿Cómo? Ajá. No, que sí, que era que sí, por otro lado, pero ya entendí por dónde vas, dale. Claro, entonces es en ese sentido que la enfermedad mental va alejándote de los parámetros de la cotidianidad, como lo hace el alcohol y la droga de las personas, ¿no? Te va alejando de tu vida formativa, de tu vida académica, de tu vida social, de tu vida laboral, de tu vida familiar, te va retirando gradualmente de los parámetros normales o cotidianos que tiene cualquier ser humano. Entonces, todo aquello que te aleja, digámoslo así, se puede empezar a denominar como enfermedad mental. Y la enfermedad mental, obviamente, como tal, la enfermedad como tal tiene un sufrimiento. Uno de los ingredientes de la enfermedad es el sufrimiento. Y entonces, cuando estamos en un estado de angustia, de tensión, de ansiedad, ¿no?, estamos integrando una serie de elementos a nuestro aparato emocional del cual puede defenderse o no puede defenderse. Y ante estas condiciones de ansiedad o de angustia o de estrés, si el organismo no se puede defender con los mecanismos de autorregulación que tiene, entonces puede buscar alternativas, ya sea propias del organismo o del aparato emocional, como la depresión, el llanto, ¿no?, la conmiseración, la sensación de incapacidad, la baja autoestima, etcétera, qué sé yo. Y también puede tomar otra opción, tomar como muletas emocionales, como el alcohol, la droga, ¿no?, la coca, la marihuana, relaciones tóxicas, sexo compulsivo, etcétera. Puede tomar como muchas líneas la enfermedad mental, como para poder intentar regularse. Aquí lo que me interesa ver es que muchas de las
características, conductas, actitudes, sustancias, relaciones que utilizamos para disminuir el displacer o para evitar el displacer. Nos ayudan solamente a regular la enfermedad, a mantener la enfermedad y no a resolverla. Solamente, por eso se hace compulsivo, porque de repente una forma de buscar alivio a esta tensión, ansiedad, angustia, depresión o esta sensación displacentera que tenemos en nuestro aparato emocional, en nuestra mente, vamos a manejarlo así, busca este alivio inmediato, intenso y de poca duración, y puede ser sexo compulsivo, puede ser alcohol compulsivo, marihuana compulsiva, una serie de elementos de este tipo que te provocan un cierto placer, te alejan un poquito del displacer, por eso se hace compulsivo, y cuando te retiras pareciera ser que el alma se te va del cuerpo, que te estás muriendo, la angustia te invade más intensamente, porque ya no tienes cómo evitar el displacer, y no te das cuenta que no estás realmente resolviendo la problemática interna para alcanzar el verdadero placer en sí. No sé si te hace sentido esto, Maripil. Es que sí, justo creo que, como para ponerlo en palabras más sencillas, tiene que ver como con al final las sustancias en cualquier adicción, como bien le decías, alcohol, marihuana, sexo, relaciones, comida, ¿no? O sea, Claro. los trastornos. Al final la sustancia es solamente una anestesia para poder lidiar con todo esto. A mí a veces me dicen, híjole, tú debes escuchar unas historias terribles en tu consulta porque te dedicas a adicciones. La realidad es que no, está bien descrito y bien demostrado es que estas historias de los adictos, ¿no? No son diferentes a las de cualquier otro paciente, ¿no? O sea, no tienen historias más terroríficas que cualquier otro paciente hasta que inician con la adicción. Una vez iniciada con la adicción, sí, efectivamente sus historias se vuelven terribles, ¿no? Pero antes no. Y antes es esa incapacidad de lidiar con el mundo cotidiano, ¿no? De lidiar con la cotidianidad. Y es, ahorita que decías, para evitar el displacer, claro, así empiezan las adicciones, ¿no? Uno es, ¿cómo empiezan? Pues, consumo en la fiesta, ¿no? Cuando todo está rico, y acompaño el placer, ¿no? Como un acompañamiento del reventón, de mis cuates. Sí. Después sigo consumiendo y de pronto entonces me prendo un churro solito en mi casa, ¿no? O sea, ya no necesito a mis amigos, entonces es como placer en sí. Claro. Y al final, como sigue pasando el tiempo, es para evitar este displacer. Y este displacer que provoca solamente el vivir, ¿no? Lo cotidiano, ni siquiera tienen que pasar grandes cosas, claro, ¿no? Entonces, entendiendo que usamos la sustancia como una anestesia, creo que parte de la recuperación justamente es esta autorregulación de la que tú siempre hablas tan atinadamente, como esta autorregulación emocional, ¿no? Es imposible regular las emociones, ¿no? O sea, es imposible controlar las emociones, que de eso vienen pidiendo los pacientes. ¿Cómo controlo esto? No se puede, ¿no? O sea, es aprender como a vivirlas, a sentirlas y a que estén ahí, ¿no? O sea, y yo autorregularme con todas esas emociones. Claro. Sí, y claro. Este factor que estás poniendo como central en el manejo de las emociones, si las emociones se disparan o se desbordan, obviamente provocan aparentemente en algunos casos placer y en otros casos displacer. La gran mayoría de ellas provoca como una descarga y pareciera ser que al principio genera alivio. Sin embargo, pasada esta experiencia, viene un periodo de sufrimiento enorme y el sufrimiento se mantiene durante mucho tiempo. O sea, es decir, es más grande el sufrimiento que se va a generar por una borrachera o una pachequeada o una cocodrileada o unos meses de sexo compulsivo. O sea, la crisis que viene posterior va a ser enorme e incluso quién sabe si la resuelvas, porque viene con situaciones de culpa y aunque las encapsules, ¿no? Es que estoy viviendo el momento. O sea, finalmente está encapsulada la culpa, ¿no? La vergüenza y permanecerá ahí toda la vida y toda la vida te dará lata y toda la vida te estará siendo punitiva, ¿no? Y no te permitirá estar en paz. O sea, de hecho, por eso es muy importante como entender el papel de las emociones
como generadora de equilibrio, o generadora de tensión o de estrés, o de angustia o de ansiedad, o de paz o de serenidad. Las emociones nos mueven, y si les damos conciencia, pues obviamente nos llevan al orden. Emoción consciente sobre el impulso te da orden. Impulso sobre emoción te da caos. Entonces, es importante entender que la enfermedad mental, ¿no?, se alimenta obviamente del impulso sobre la emoción para estar generando caos permanente. Y no paras, por mucho que te estés regulando, empiezas a inventarte mentiras, enfermedades, empiezas a inventarte formas para evitar lo que ya no quieres vivir, o incluso evitas lo que te da orden, porque aquí eso es bien interesante. Dices, para evitar, ahorita que decías esto, para evitar el displacer, hay mucha gente que evita el placer para continuar en el displacer, y eso es parte de la enfermedad mental, ¿no? Ajá, sí, Miguel. Sí, fíjate que tocan puntos muy importantes. Aquí viene la situación para mí valiosísima, ¿no? Dicen que el alcohólico tiene una mente alcohólica. Eso lo determina precisamente ya la enfermedad. Y finalmente, ¿por qué? Como lo dijo muy atinadamente nuestra compañera, realmente está bastante bien definido el aspecto, desde donde Carl Jung, el doctor, define exactamente la enfermedad del alcoholismo, el cómo se puede tratar, que finalmente no hay más que el tratamiento a través de lo espiritual, emocional, claro, emocional, y finalmente no me voy a poder separar y poder adquirir esa fuerza, fe y fortaleza para poder adquirir exactamente los valores que me permitan separarme de la pérdida de voluntad. Fíjate, que es lo que precisamente se adquiere. Aquí hay un detalle bien importante, ¿no? La mente alcohólica del alcohólico, decían, dice, caray, ¿cómo una mente alcohólica? Pues sí, en efecto, es un patrón de conducta que se lleva al cabo y se adquiere al cabo del tiempo, pues obviamente porque vivo en un ambiente en donde tuve una familia en donde había alcoholismo, había drogadicción, bla, 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 y finalmente al partir de ahí se empieza a generar un patrón de conducta en la persona, en donde realmente crea una personalidad y una mente alcohólica. Y dicen que es cierto, es en efecto, ¿no? El alcohólico ya empieza a actuar con patrones de conducta alcohólicos sin beber. Cuando encuentra la bebida, pues olvídate, sí, claro, se desata y se desencadena toda la enfermedad, o sea, crece, empieza a desarrollarse. Dicen que el alcohólico sufre porque bebe, el drogadicto sufre porque ingiere la sustancia, y la codependiente, pues obviamente porque está dependiendo de la voluntad de otros y pues atenta a las migajas de amor, ¿no?, que recibe. Entonces, aquí viene lo que tú decías muy claro, el ingrediente necesario, el sufrimiento. El sufrimiento que detecta que estoy exactamente, ya lo que antes me provocaba placer o, entre comillas, satisfacción momentánea o de engaño, falsa, finalmente me dice que ya me lleva a un estado de sufrimiento, y el más grave es el emocional. ¿Por qué? Porque es aquello que me mantiene y ya me desarrolla en este caso situaciones como la obsesión, sobre todo, y la dependencia, o sea, en este caso ya el grado de alergia, ¿no?, que se crea en la sustancia de los adictos, y en este caso de la bebida de los alcohólicos, que finalmente dicen, ya no puedo dejar de beber, no puedo dejar de consumir, no puedo. Y es donde realmente está ya eso, ahí está la enfermedad mental manifiesta, en donde se carece absolutamente de la voluntad, finalmente aquella que nos permite poder finalmente poner orden y situación de conciencia, claro, para poder precisamente crear ya los elementos que me puedan permitir alejarme de ese daño emocional, de ese estado mental, físico, y sobre todo que me lleva a todo, ¿no? O sea, lo que tú dijiste ahorita, al caos. ¿Por qué? Porque pierdo hasta lo material. O sea, finalmente cuando tengo las pérdidas, ¿no?, ¿cómo llego en un estado de pérdida material, física y espiritual, ¿no? Y es donde realmente, definitivamente tenemos que trabajar. Pero finalmente sí, o sea, existen los medios, existen las formas, pero finalmente es esto, saber que ante todo podemos hacerlo, pero realmente requerimos de la parte más importante, exactamente la voluntad de quererlo hacer.
pedir ayuda. O sea, no estamos únicos. Y nada tiene que ver esto con la situación social, en este caso que tengamos el lugar que tengamos en la sociedad. Eso no, porque estas enfermedades no respetan sexos, ni posición social, ni religión. ¿Qué te parece? Pues me parece una aproximación muy, muy clara, y a mí me parece que todo aquello que nos saca de la cotidianidad, que nos saca de la vida, digamos, normal, del trabajo, de la escuela, de las relaciones de pareja, de las relaciones de familiares, de amistad, me parece que se puede empezar a denominar como el principio de la enfermedad mental, hasta que llega a crear un caos general, y todos lo sabemos cómo se ha generado en alcohólicos, en adictos y en codependientes, formas caóticas de vida, ¿no? Y no alcanzan a asentar el orden, y si continúan en el desorden, continúan generándose más problemas por fuera, por dentro, por todos lados, y no alcanzan a concentrarse para poder crear cierto grado de orden. Entonces, ¿tú cómo escuchas, Maripili? Creo que sí, o sea, de hecho, si dices la palabra emoción en inglés, es motion, in motion, que quiere decir inmóvil, ¿no? Entonces, claro que las emociones te mueven, y te mueven como al orden y al crecimiento y ¿no? y a la recuperación, o al caos, como bien lo decías. Entonces, pues sí, o sea, al final, si vas al caos, vas hacia la enfermedad mental, ¿no? Claro. Perdón. Y entonces, bueno, creo que de ahí podemos como partir. Ahorita que hablaba justo también de emociones, a mí me parece como bien importante. Algo que a mí me ha ayudado mucho, o sea, tanto en mi proceso como en el proceso de mis pacientes, es justamente que cuando hablamos de emociones, como hablar de esta hipersensibilidad, ¿no? Creo que ahí, híjole, nace muchísimo justamente de toda esta enfermedad mental, y cómo usamos, una vez más repito, como las sustancias como anestesia, ¿no? Donde todas estas emociones las percibo como mucho más, ¿no? O sea, donde si hay miedo, no es miedo, es un miedo que me paraliza. Si es amor, rayo en la codependencia, pero si es enojo, me voy hacia la ira. O sea, como todas estas emociones maximizadas. Por eso es como tan importante el trabajo emocional en este proceso, ¿no? O sea, como empezar a entender cómo me desbordo en estas emociones y me llevan al caos, justamente. Okay. Del que tú hablas. Así es. De hecho, el desorden emocional nos lleva a estar permanentemente en una efervescencia interna muy severa. No te permite trabajar adecuadamente, relacionarte adecuadamente. Es decir, en tu trabajo estás cometiendo permanentes equivocaciones. Entonces, si te dedicas a lo que nosotros, pues se te olvidan las citas que tienes, no llegas a las citas, pasas tus actividades para otros días, empiezas a crear como conductas como equivocadas o desacertadas. Y en tu relación con tus amigos también empiezas como a hostilizar, como a alejarte o a someterte, y empiezan a tener como situaciones que te provocan también cierto distanciamiento social, cierto estrés social, y así en cada una de las áreas y departamentos de tu vida se va creando estados de estrés, estados de rechazo, estados de alejamiento, de desorden, ¿no? Con una conducta equívoca, etcétera, y gradualmente esto va creando un gran caos, y este gran caos se empieza a notar en tu salud física permanentemente, y a veces usas la enfermedad para manipular, para crear la física, y se junta con la mental. Entonces empieza un gran caos. Cuando empiezas a disfrazar lo que haces o lo que dejas de hacer en más enfermedades, obviamente se va generando un caos mayor. Y entonces esto crea, obviamente, lo que vamos a denominar la enfermedad mental en proceso de crecimiento. Y entonces, aquí la importancia es empezar a recuperar la salud. Es decir, el orden de cada departamento de tu vida, lo que cada departamento de tu vida requiere, ¿no?
O sea, no es necesario que tengas un horario específico en tu casa para salir, o en tu trabajo para entrar, o en tu escuela para cumplir, o actividades que te exijan. Creo que el proceso de salud te va indicando que lo puedes ir adoptando de una mejor manera, ¿no? Y de manera consciente y autónoma, que tú puedas tomar las responsabilidades sin que te estén diciendo tienes que estar a tal hora, tienes que cumplir con tal trabajo, tienes que hacer X y Y. Creo que te toca, por salud mental, desde tu interior tener el orden de cada una de las actividades y cada una de las áreas donde están las actividades. Es decir, lo del trabajo, lo de la escuela, lo de los amigos, lo de la familia, lo de la pareja, etcétera, ¿no? Creo que es importante tener claro lo que te toca hacer con respecto a los diferentes departamentos de vida, para recuperar el orden por un lado, la estabilidad por el otro, la autonomía por el otro, la productividad también, ¿no? Y vas generando algo maravilloso que se llama bienestar interno, bienestar emocional. Creo que ese es uno de los factores fundamentales para ir construyendo la salud en los seres humanos. ¿Tú cómo escuchas esto, mi estimado Miguel? Fíjate que sí, en efecto, acabas de tocar un punto también muy importante, esencial. Debo de generar un proyecto de reconstrucción emocional. Reconstrucción. ¿Por qué? Porque finalmente mis emociones están en desequilibrio, y finalmente eso me lleva al caos, lo que acabas de decir, totalmente en todas mis áreas. Claro. Y sobre todo la interna. O sea, estoy mal conmigo mismo, y cuando estoy mal conmigo mismo, estoy mal con todo, porque finalmente nada voy a alcanzar como satisfactor, y finalmente todo aquello que no más va a hacer que precisamente darme la oportunidad de abrir el espacio para seguir desequilibrando emocionalmente mis actitudes y actos, finalmente me va a llevar al caos. Entonces aquí viene eso, ¿no? Lo más maravilloso, generar un proyecto de reconstrucción emocional, en donde realmente estamos hablando ya de la gran actitud que voy a poder lograr para separarme de la frustración, de la compasión, obviamente de la situación de esa soledad infinita que se procesa al cabo de la dependencia del alcohol, en este caso de las sustancias, que ese es el mayor. Yo creo que en los adictos, o sea, las adicciones, el mayor problema es eso, ¿no? La soledad infinita que se adquiere a través de la sustancia, en donde realmente no hay jamás un lograr esa paz y armonía interna. Finalmente se va haciendo más grande, ¿no? La soledad, y más infinita. ¿Por qué? Porque no se conoce, y es donde realmente caen ya en las situaciones totalmente pues extremas de los daños que produce, como dice el eslogan, ¿no? Que se anuncia, ninguna adicción, o sea, las adicciones no tienen un final feliz, ninguna adicción. Y finalmente es esto. Tenemos que entender, fíjate, desde ahí yo creo, doctor, que tenemos que entender que finalmente las adicciones tenemos que tratarlas como tal, para que realmente podamos saber qué hacer, cómo tratarlas, cómo sobrellevarlas, cómo atenderlas, para que no nos vayan que no nos lleguen a crear un desequilibrio y un caos. Eso es lo importante. Aquí es donde ¿no? Tenemos que tener el valor y la fortaleza, y eso nos da exactamente aquello que nos permite tener y adquirir un nivel de conciencia, recobrar la conciencia. Lo primero que se pierde en las adicciones, sea cualquiera, pues es la voluntad. Es eso, ¿no? O sea, la dignidad viene por encima, por consiguiente, la dignidad, el respeto, la honestidad, todos los valores. Entonces son aquellos los que realmente donde se debe de trabajar para poder adquirirlos. Aquí en la cuestión, digamos, de lo que son las enfermedades mentales, finalmente en eso es por qué se puede lograr la salud. Pues a través de eso, de un proceso que nos permita, tanto en el área profesional de la psiquiatría, de la psicología, finalmente poder adquirir el patrón que nos va a llevar a la resolución, ya sea por medios fármacos o en este caso de terapias, para poder consolidar un estado que nos lleve al filtro, en donde vamos a encontrar exactamente aquello que perdimos, ¿no? Los valores que nos van a poder fortalecer para poder determinar
que seamos seres determinantes. No lo hago. Aquello que me daña, no lo hago. Empiezo a separar exactamente lo que me va a dañar y lo que me va a beneficiar. Y finalmente me voy sobre el beneficio, y finalmente eso me va a llevar a lograr aquellas situaciones que me proponga a corto, mediano y largo plazo. Es eso, ¿no? Es otra de las claves que nos va a llevar al éxito, de poder llevar a cabo nuestra recuperación, de determinar metas, corto, mediano y largo plazo. De otra manera, pues vamos a estar siempre en el limbo, o sea, tratando de hacerlo, pero nunca lo hacemos. Somos seres con decisión, sin determinación. Debemos aprender a ser seres determinantes, con decisión determinante. Sí lo hago, lo quiero y lo necesito. Me recuerdas a una canción que decía que somos protagonistas de la indecisión y que estas historias nunca acaban bien. Entonces suena bastante bien, y me hace recordar que, junto con lo que decía Maripili, que luego para acompañar el placer, es decir, el alcohol o la fiesta, están los amigos, está el alcohol, están las chicas, ¿no? O los chicos, según sea el caso. Y cuando te das cuenta de esto, también acompañas el placer con mentiras, ¿no? Y a partir de que son mentiras y falsedades, ¿no? Armados y manipulaciones, deja de ser placer para convertirse en displacer. A mí me parece que también es importante mencionarlo, y esto es parte de la enfermedad mental, porque creemos que defendemos el placer cuando está rodeado de displacer y de sufrimiento, y entonces esto ya no puede ser placentero, así de simple. Y esto nos empieza a aclarar que esta situación está incongruente, y la incongruencia tiene que ver con el caos, y el caos tiene que ver con la psicosis. O sea, si la psicosis es un desorden, la psicosis es un caos, no hay conciencia de quién se es, no hay conciencia de a dónde se va, no hay conciencia de quién eres, dónde estás, en qué tiempo vives. Es decir, es un caos. Por eso la enfermedad mental se caracteriza por el caos, se caracteriza en ese sentido por la desorganización, se caracteriza por la parcialización de la realidad, partes que no vemos. Muchas de las cosas que vivimos no las alcanzamos a distinguir. Y sale el ejemplo de cuando le dices a alguien: oye, ¿por qué estás enojón? Yo enojón, ¿cuál enojón? ¿No? ¿Sí? Por eso lo que no alcanza a ver, esa es la parcialización de la realidad. La decisión entre el afecto y la conciencia, o lo cognitivo, que es la esquizofrenia, ¿no? Y así, si pudiésemos definir las diferentes formas simples de la enfermedad mental, podríamos ver que el alcoholismo y la drogadicción va cayendo, y la codependencia va cayendo gradualmente en este campo. Y entonces para eso se requiere empezar con el orden. Maripili. La estructura. Justamente, ¿no? exacto. Trato de estar en estos terrenos. Fíjate que ahorita que te escuchaba a ti y a Miguel, ¿cómo es? O sea, yo siempre les digo a mis pacientes, que él decía, es que me detengo a pensar, ¿no? Y entonces decido. Sí, creo que esta es una parte bien importante en la recuperación. Siempre les digo a mis pacientes que si terminan el proceso con la capacidad de detenerse a pensar antes de actuar, ¿no? ¿En qué pasaría si lo hago y qué pasaría si no lo hago? Y entonces actuar, pues ya, palomita, ¿no? Ya pueden irse. O sea, ¿no? Como dejar de actuar en el impulso y empezar a tener orden y estructura. La adicción es en el impulso consumo, en el impulso contesto, en el impulso mando toda la fregada, en el impulso me voy, ¿no? O sea, todo es así, impulsivamente. Cuando estoy en la recuperación y entonces empiezo a tener esa capacidad, mi vida se va ordenando, ¿no? Y entonces puedo tener estructura, y entonces me puedo detener a pensar, y entonces puedo elegir, ¿no? Mientras estoy impulsivamente y compulsivamente, no puedo elegir nada, ¿no? Esa capacidad de decisión se pierde. Estás fuera de control. Y si estás fuera de control, obviamente todo lo que vas tocando se va distorsionando, se va destruyendo, se va lastimando. De hecho, por eso se habla que, y me recuerdo que algún día tú me comentabas acerca de unos comentarios que le hiciste a un personaje, que le dijiste que pues ya parara de su destrucción, que dejara de hacer sufrir a las personas, que dejara de lastimar, porque si se metía de relación en relación, todas se emocionaban, entonces
pues iba lastimando, pensando que pues, de qué manera dañaba, si era un acto de relación amorosa y habría que vivir el momento, y que era padre así, que muy libre, ¿no? Y lamentablemente no es tan real, porque cada vez que tienes una relación con una persona se genera de alguna manera cierto compromiso afectivo, entre comillas, ¿no? Y hay afectividad y hay cercanía, y la separación va a crear sufrimiento y dolor. Y luego cuando nacen fuera de contexto, pues destruyen el contexto, trabajo, escuela, familia, etcétera, ¿no? Se va creando caos. ¿Por qué? Porque no lograron justamente lo que dices, contener al impulso. Es más, ni siquiera vieron al impulso, solamente se dejaron ir en el impulso. Y ya cuando hicieron la destrucción general, voltean y ven, y vámonos de aquí porque aquí ya está todo destruido, vámonos a buscar otro espacio o a otras formas. Y recuerdo que tú comentabas, ¿cuándo vas a dejar de destruir? Y eso es muy importante en materia de salud y enfermedad mental, porque me parece que cuando nos damos cuenta de que es importante detenerse, ¿no? y detenerse para no lastimarse y no lastimar a los demás, es una primera expresión de salud, ¿no? Es una primera expresión de dar orden a lo que estás ordenando. Te quedas y buscas el lugar más seguro, el lugar donde te van a proporcionar las herramientas para crear el orden, ¿no? Donde vas a tener los elementos para seguir construyendo tu vida y salud, tu vida saludable. Me parece que ese es el camino, ¿no? Y lo puedes tomar o no. Si sigues muy enfermo o enferma, pues obviamente vas a caminar por estos senderos del caos y del desorden, y creyendo que eso es realmente, ¿no? el verdadero camino hacia la salud, hacia la espiritualidad, hacia el amor, hacia la vida en pareja, qué sé yo. ¿Cuántas fantasías de paraíso puedes ver, ¿no? Y eso es lo que luego nos aleja enormemente del camino. Bien decías, estructura. Construir estructura y fortalecer estructura requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo. Y entonces yo creo que esa es la parte más importante para poder construir la salud mental. ¿Cómo me escuchas, mi estimado Miguel? Fíjate que sí, tocó Mari un tema demasiado importante. Así para mí, las capacidades. Fíjate, capacidades. ¿De qué soy capaz? ¿De qué puedo ser capaz? ¿Qué capacidades tengo? ¿Cómo aprovecho mis capacidades? Esto me define quién soy, cómo soy. Y aquí viene el detalle, ¿no? O sea, la parte importante, medular, en donde realmente voy a determinar efectivamente qué estoy haciendo de mi vida, cómo lo estoy haciendo, para qué, por qué. Y viene lo importante. Aquí es cuando realmente soy capaz exactamente de saber qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer, por qué lo estoy haciendo. Y finalmente me determina y me pone en un lugar en donde voy a saber que tan solo vale la pena vivir bien. Ah, caray, ¿cómo es eso? Sí, o sea, y eso me va a llevar al cabo de todo un proceso que me va a desprender. Quiero y necesito desprenderme de todo aquello que me hace daño. Y sobre todo, pues finalmente aquí viene un detalle, fíjate. Realmente a mí me gusta mucho decirle a aquellos que se acercan por alcoholismo o adicción o codependencia, a mí no me interesa, o sea, con todo respeto, no me interesa decirte que lo dejes de hacer. ¿Cómo? Pues si a eso vengo, a dejarlo de hacer. No, espérate, lo que pasa es que tú lo vas a hacer, ¿por qué? Por tu voluntad. ¿Por qué? Porque vas a dejar de sufrir, y al cabo de dejar de sufrir vas a dejar de hacerlo, porque finalmente no te es algo productivo, no es algo que te convierte en un ser productivo, en un ser de progreso, en un ser atractivo. Fíjate, aquí viene lo detalle, lo importante, nos vamos a ese terreno, ¿no? Dicen que el ser atractivo es el que hace y dice lo que piensa, o sea, un ser coherente, finalmente, que tiene, que piensa y dice y manifiesta lo que hace. Entonces, ¿qué sucede? Y si lo podemos decir generalmente, ¿no? Oye, caray, qué bien vive ese hombre, qué bien vive esa mujer, qué tan atractivo es un hombre para una mujer. Ah, pues finalmente aquel que pues precisamente actúa bien, piensa bien, y finalmente es un hombre de progreso, así de sencillo, progreso.
Y el progreso no está establecido nada más en lo material, sino finalmente aquellos seres que alcanzamos un estado de equilibrio emocional, intelectual y espiritual, alcanzamos un nivel de progreso, porque finalmente determinamos, y como te decía, situaciones que nos llevan a cumplir metas, y que finalmente, para no irnos lejos, es cuando nos realmente determinamos metas a corto plazo para poderla lograr. Ahí están las capacidades, trabajo mis capacidades, o sea, me esfuerzo, y la palabra, ¿no? O sea, dice, esfuérzate por ser feliz, y finalmente es eso. No voy a vivir en la felicidad total y absoluta, porque nadie lo vamos a poder hacer jamás en la vida. No hay un ser humano que viva exactamente en un estado totalmente de felicidad. No, la felicidad son estados de ánimo y de situaciones que me llevan a exactamente a lograr los logros, ¿no? O sea, cuando alcanzo mis metas. En la agonía, pues tampoco voy a vivir en la agonía, pero ¿qué creen? Hay dos clases de sufrimiento que descubrimos que definitivamente son verdaderos: el sufrimiento positivo y el sufrimiento negativo. El sufrimiento positivo me lleva a que a través del esfuerzo voy a alcanzar mis metas. El sufrimiento negativo pues me va a llevar a un estado de agonía, depresión y en un estado total de caos, definitivo. Entonces, ¿qué quiero? Pues mejor esforzarme, ¿no? Voy a un gimnasio para adquirir una mejor figura, voy a trabajar para adquirir un mejor ingreso y estar en una mejor posición económica, finalmente. Pero exactamente, estoy midiendo mis capacidades, voy a aprovechar mis capacidades y dejar de desaprovecharlas para ser no más que un ser carente de voluntad, y finalmente que me lleve al caos, ¿no? Entonces, no. Esta es una situación de la que debo de salir. ¿Por qué? Porque tengo todo enfrente. Tengo un mundo, respiro el mismo aire que todos respiramos. Vivo en el mismo planeta, no estamos en otro, no venimos ni de otro planeta, no, nada de eso. Tenemos que establecer eso, ¿no? Las realidades en todos sentidos para poder trabajar en ellas, ¿no? Y finalmente no estamos ajenos a poder progresar, nadie está ajeno. Finalmente el progreso es aquello que nos proponemos y alcanzamos a través del esfuerzo en todas situaciones, física, emocional y material, y sobre todo espiritual. Caray, ¿qué tiene que ver el espíritu aquí con todo esto? Pues finalmente el ser carente de fe no tiene fortaleza. El ser carente de fe no cree nada, en nadie. Exactamente. No tiene más que la necesidad de sentirse ahora sí que no fortalecido, sino cobijado por las emociones del otro, o de la sustancia, o del alcohol. Así de sencillo. Y eso nos lleva pues, precisamente a totalmente un estado de agonía y dependencia. Finalmente es eso, ¿no? Aquí otro aspecto que debemos de tratar, que es muy importante, ¿no? Fíjate que cuando logramos llevar a cabo un proceso de recuperación, finalmente logramos establecer bien nuestras capacidades. ¿Y qué crees? Que sin necesidad de decirnos, deja de hacerlo, lo dejo de hacer. ¿Por qué? Porque dejo de desperdiciar mi tiempo, dejo de desaprovechar mis capacidades, y al contrario, me vuelvo un ser explosivo, finalmente, en el sentido y necesidad de crecer, de poder progresar, de poder crear. O sea, empiezo a sentir en mí esa necesidad de amor propio, de ser alguien, de que puedo y quiero y necesito vivir bien. Así de sencillo, y eso lo transmito, y finalmente a través de esto logro que mi estado, yo estoy bien conmigo mismo y con el universo que me rodea, en todos sentidos. Fíjate que ahorita aquí me dicen a mí, oye, ¿no le tienes miedo a la pandemia? No, fíjate que no, a través de todo este proceso que hemos vivido, después de todo lo que hemos pasado, no le tengo miedo, le tengo respeto solamente, respeto, así de sencillo, como es al alcohol y a la droga. Ahorita ya la ley aquí en México está autorizando o legalizando que la marihuana se consuma hasta en 28 gramos. Ahorita veo en la calle, aquí en donde yo vivo, en los alrededores, los que antes se escondían ahora están sentados fumando marihuana. Fíjate, ¿qué crees? Que está creando eso una situación en donde la libertad, entre comillas, les va a dar la oportunidad de adquirir un nivel de conciencia en algunos aspectos. Vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si ellos piensan que el mismo consumo libre de la sustancia les va a permitir lograr un estado de conciencia y sobre todo de paz y de felicidad. No lo creo, yo lo dudo, porque dicen que lo escondido es lo que más nos gusta,
lo que escondemos es lo que más nos interesa, lo más excitante, las áreas excitantes de la situación. Finalmente eso es nada más que un autoengaño. Y finalmente esto les va a dar la oportunidad de saberse y valorar que entre más oportunidad tengan de consumir, más lo van a hacer. Así de sencillo. Y finalmente les va a llevar a un estado en donde realmente esperamos que se puedan recuperar y puedan salir de esa situación, sobre todo de la obsesión, ¿no? O sea, el nivel obsesivo que se crea. Pero finalmente este es un tema tan interesante que, digo, tiene diferentes variantes, ¿no? Donde se puede tratar. ¿Qué te parece? Mira, la vez que liberaron al alcohol en Estados Unidos, en la época de la ley seca, como para detener la gran conflictiva violenta que existía entre las mafias, se disminuyó la violencia de las mafias en las calles, pero la violencia se migró hacia los hogares, porque hacia los hogares se migró el alcohol. Y entonces llegó Capone a cada casa donde había alcohol. Y entonces se generó una violencia interna muy fuerte. De hecho, lo vemos ahora en la pandemia, en este confinamiento, pues se ha aumentado el incremento de alcohol. Y esta respuesta que se dio allá por los 1930, en aquella época, no tuvo una respuesta realmente de salud, sino creó una gran problemática de salud. Entonces, esto de pensar que lo prohibido cuando se abre va a disminuir, no es cierto. Se socializó y se pusieron muchos centros, bares, lugares donde se expende alcohol, y ha creado un problema severísimo de alcoholismo en nuestro país y en todo el mundo. Y sucede que el alcohol, como la marihuana, son sustancias que lastiman y dañan al organismo, y entonces se crea una filosofía de amor hacia la autodestrucción. Y entonces esto es lo que se está creando. Eso es, como en paréntesis, un comentario acerca de esto que están hablando de liberar 28 gramos, que vendrían siendo alrededor de, depende de cómo se hagan los churros, unos 40 churros diarios que pueda consumir una persona, ¿no? A lo mejor yo hago los churros muy delgaditos, por eso salen 40, pero si son churros bien dotados, unos 25 o 30 churros, ¿no? Entonces es demasiada marihuana para que la consuma una persona, ya sea lúdica o ya sea recreativa, o ya sea que ni es lúdica ni es recreativa, porque entonces seríamos una bola de aburridos, ¿no? Porque necesitamos marihuana para divertirnos o recrearnos, ¿no? Y si es para medicinal, pues estamos una bola de enfermos, ¿no? Que necesitamos una medicina imagínate 20 churros diarios, qué enfermedad tan grave tenemos, ¿no? Y si es muy grave, pues se llama adicción. Entonces yo creo que de ese parámetro habrá que discutir todavía mucho. Sin embargo, el otro que estaban diciendo acerca de la enfermedad y sobre todo de la salud, yo recuerdo a muchos pacientes que acuden y me dicen, oye, pues es que necesito que tú me ayudes. Digo, yo te acompaño, ¿no? Me ayudes a acompañarte a que establezcas los vínculos de comunicación contigo y que te escuches, porque nunca te escuchas, y que escuches que tu interior te está pidiendo dejar el consumo porque estás sufriendo tu organismo y tu mente y tus emociones, y tu mente y tu conciencia te dice que te dedicas a la productividad y porque tienes muchas carencias económicas y tu medio ambiente familiar y social está sufriendo, y tienes que escuchar que tu vida sexual tienes que ordenarla porque estás haciendo sufrir a mucha gente y estás lastimando tu cuerpo y siempre traes infecciones, ¿no? Y así que de cada área de tu vida tu organismo te está pidiendo una comunicación, pero nunca la escuches. Y entonces cuando viene a consulta es, dime cómo le hago para escuchar, dame los canales para escuchar, ponme los micrófonos y los audífonos para escucharme. Y le digo, no, yo te acompaño y te doy las herramientas, pero ya el trabajo de escucharte te toca a ti. O sea, tú gritas y demandas a los demás que te den satisfacción, alivio, placer, equilibrio. Tú le pides a la sexualidad que te dé alivio, tú le pides al alcohol que te dé paz y espiritualidad, tú le pides a la marihuana que te dé reflexión, tú le pides a la coca que te dé poder y crecimiento, tú le pides a las tachas que te dé sensualidad y orgasmos, tú le pides a cada sustancia lo que cada sustancia aparentemente te da. Y no te das cuenta que todo eso lo puedes crear en tu interior,
de una manera sensata, ordenada, y puedes elegir las formas en que va a salir de manera amorosa, creativa y productiva, ¿no? La espiritualidad, el placer, la serenidad, la productividad, la intelectualidad, la socialización. Y brincándome de este tema a otro, me estaba recordando también que hay personas que me dicen, es que yo también quiero estar en el campo espiritual, así como lo comentaba Pili, sí, y me hinco y hago oración y pues es que Dios no me escucha, ¿no? Digo, bueno, pues es que no marcas bien el teléfono, tienes que marcar 044 Dios y así ya se va a conectar contigo, ¿no? Y pues sí, aprendas el número 044 Dios, entonces iban a encontrar la comunicación. Y además, no es que Él no te escuche, es que tú tienes que escucharlo a Él, si nos vamos a ese campo. Dice, pero entonces ayúdame a conectar, o qué padre, o qué pastor, o qué líder espiritual me va a ayudar a comunicarme con Él, ¿cómo le hago para poder estar cerca y en comunión con Él? Pues es que eso no es un problema de los demás, es una situación que tienes que resolver tú. Porque esa situación de comunicación entre Dios y tú es algo que tú tienes que resolver. Tienes que aprender a escucharlo. Siempre te ha estado hablando. Y luego paralelo como con la salud mental, porque viene siendo el mismo parámetro. No escuchas, demandas, exiges, quieres que los demás satisfagan tus necesidades, ¿no? Y no es por ese lado. Tú tienes que aprender a motivar y activar todas tus habilidades y capacidades en tu interior para poder establecer un vínculo amoroso contigo y establecer un vínculo amoroso y consciente con los demás, para poder alcanzar la salud mental. ¿Cómo escuchas esto, Pilita? Pues no me debrayé mucho. Ya me debrayé demasiado. No, ahorita que los escuchaba, como el ir ordenando todas las áreas de mi vida, pensando en que trabajamos con personas bien obsesivas, ¿no? Yo creo que a mí me parece importante como aclarar que no todas van a estar ordenadas al mismo tiempo y que la vida también es como un proceso. Muchas veces las voy ordenando y mientras voy ordenando una, pues se me desordena otra, y, ¿sabes? Y voy en el camino, pero se trata como de ir hacia la salud, ¿no? No de estar como en el 10 perfecto, donde tengo todas mis áreas como en 10, ¿no? Porque entonces voto, tan obsesivo, voto todo y lo dejo todo y ahí, ¿no? Acaba. Sino como ir caminando hacia la salud, y en este mismo proceso voy ordenando todas mis áreas y me voy estructurando, ¿no? Un poco así es como yo lo he visto y que funciona en la recuperación. Así es. ¿No? Como en este voy ordenando, voy bajándole al impulso, me voy saliendo del caos, voy estando como mejorando esta relación, voy escuchando, ¿no? Esto que dices, y voy escuchándome, ¿no? O sea, si suelto lo demás, si suelto la adicción, si suelto como la sustancia, regreso a mí invariablemente, ¿no? Me lleva a mí, sí o sí, ¿no? Entonces eso me lleva a escucharme, ¿no? Esto que decías de pretendo que todos los demás satisfagan mis necesidades, claro, o sea, necesidades que ni siquiera pretendo que los otros las llenen cuando ni siquiera sé cuáles son, ¿no? Ni siquiera sé qué es lo que necesito, ni cuánto, ni cómo, ¿no? Entonces en el momento en el que me empiezo a escuchar, voy teniendo mucha más claridad, ¿no? Y eso es lo que es la sobriedad, ¿no? O sea, justamente puedo vivir en sobriedad, que sobriedad no es dejar de consumir, sobriedad es esto, vivir en equilibrio. Decía una paciente, y ahí voy, que abstinencia es dejar de consumir, sobriedad es dejar de chingar, ¿no? Así, tal cual. Y yo creo que sí, esto me lleva a una vida sobria y en equilibrio, que eso es lo que se busca en la recuperación, ¿no? No nada más dejar con... No, esto. Yo creo que se requieren los dos elementos, porque si hay alcohólicos o adictos escuchándonos, y con lo que acabas de decir, de que no es condición una para la que se dé la otra, yo creo que son condición una para que se dé la otra, y la pueden tomar equivocadamente. No es necesario que deje de beber para alcanzar la sobriedad, ¿no? Y entonces ya ves cómo son los alcohólicos y los adictos. Claro que no, o sea, no, hablo de que
no, hablo de que la sobriedad es eso, no nada más es dejar de consumir, sino hacer todo este cambio. Obviamente, el primer paso es dejar de consumir sí o sí, si no, pues nunca sales del caos, evidentemente, ¿no? Es el primer paso, pero no te puedes quedar ahí, así es, ¿sabes? O sea, si dejas de consumir, no te puedes quedar ahí, hay muchísimo más, o sea, hay muchísimo más que hacer en la recuperación, y ese es el camino más difícil, ¿no? Y el más difícil, pero el más satisfactorio. Así es, ¿no? O sea, el más largo, pero más satisfactorio. Así es. Fíjate, porque a mí me queda mucho claro ahorita algo muy... A ver si Miguel. Adelante, Miguel. Perdón. Yo aquí ahorita, por eso quise intervenir por lo que acaba de decir Mari, con mucho atino. Dice que, pues sí, efectivamente, el poder tener un proceso de recuperación detiene y contiene mi enfermedad, y es el deseo de dejar de hacerlo y crear un estado de conciencia y sobriedad, que me va a llevar precisamente a poder tomar actos y hacer actos, actitudes de sano juicio. Pero ya sé y estoy claro que mi enfermedad mental, que obviamente estoy en un estado obsesivo, a mi adicción sea o codependencia. Cuidado, y otra vez recalco, las adicciones no son exclusivas de esto. Puedo ser adicto al trabajo, puedo ser adicto al cigarro, puedo ser adicto al sexo, puedo ser adicto a la comida, puedo ser adicto a la mentira, puedo ser adicto al robo. Cuidado. O sea, entonces las adicciones no son exclusivas de los, en este caso, de la sustancia. Así es. Bueno, yo creo que estamos ya como en... algo le pasó. Sí. A ver, termina. Termina algo. Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para mandar algunos saludos. Y vamos a mandar un saludo a Adalberto Martínez Ramírez. Dice buenos días, iniciando semana escuchándolos, gracias. Evelyn Pérez, buenos días, saludos señora Evelyn, qué gusto que nos siga. María Laura Torrada Costa, un abrazo queridísima María Laura. Dice Lucía Flores Luna, un abrazo Lucía, qué gusto que nos esté siguiendo. Gerardo Eduardo Castorena, un abrazo Gerardo, qué gusto. Saludos a Otoniel y excelente semana, gracias. Mónica Vargas, dice excelente programa, gracias Mónica por estarnos escuchando. Pues aquí estamos compartiendo el pan y la sal, ¿no? De la psicología y los programas de recuperación. Esto es una información que puede serle útil a la gente que nos está escuchando, y si ustedes conocen a alguien que le es útil, pues transmítala y compártala con quien crea que le hace falta y le hace necesario, y es necesario. Bueno, Miguel, Maripili, ¿qué te parece si nos vas dando una pequeña síntesis, que estamos a 2 minutos, 1 minuto y medio de terminar? Pues finalmente la síntesis para mí es finalmente la enfermedad mental. A ver. Bueno. No, dale. Ajá. Ya. No, nada más finalmente puntualizar en mi intervención que sí, la enfermedad mental es aquello que nos impide y obviamente nos nubla totalmente la oportunidad de vivir una vida útil y feliz. A través de la recuperación y sobre todo, como lo dijo ya Mari, la aceptación es el primer paso que nos lleva a determinar que finalmente necesito la ayuda y que sí se puede, y finalmente sí hay los medios y elementos para poderlo hacer. Aquí es uno de ellos, aquí entre ustedes. Finalmente yo, por mi parte, en la parte emocional, puedo tratar eso para saber que finalmente todo tiene remedio y puedo hacerlo, puedo pedir la ayuda y finalmente se me va a brindar. Entonces necesitamos acercarnos, no estamos ajenos, y finalmente la oportunidad de vivir bien es para todos. Hagámoslo, ¿de acuerdo? Y llámenos al 56 83 43 19 por si necesitan algún apoyo. Maripili, adelante.
Sí, que creo que es importante como decir que si hay otra manera de vivir, de pronto Claro. ni adictos ni familiares lo creen, ¿no? Creo que sí se puede, si nos llaman, si se acercan, si piden ayuda, si llegan con los adecuados, sí se puede, ¿no? Conocemos el camino, hemos pasado por ahí con cientos, miles de pacientes, yo creo, y bueno, con muchos casos de éxito, entonces, que se acerquen, nos llamen. Sí, al 56 83 43 19. ¿Tu frase, Pili? Ay, Ya la tenías. Bueno. Ok, ya para terminar, le quiero comentar que con tu frase. no hay, bueno, ya ven, se me fue. A mayor autoestima, mayores conductas de autocuidado; a menor autoestima, mayores conductas de riesgo, ¿no? Nos vemos la próxima semana, el miércoles. Cuídense mucho, un abrazo. Espero contar con ustedes, Maripili y Miguel. Un abrazote. Claro, aquí estamos.